Shabbat Shalom, Shabbat Shalom a todos. Qué alegría que nos podamos reencontrar en este hermoso Shabbat. Es una alegría para nosotros, la familia Javerín Javerot, encontrarnos con ustedes un día más. Quiero extender un saludo a todas las personas que nos están viendo desde aquí en Colombia como por fuera de nuestro amado país. Queremos extender un saludo para los hermanos que nos ven desde Guatemala. Hoy tuvimos una muy hermosa bendición de tener a una familia que nos acompañó en el rezo de Shaharit desde allí. Y por eso les enviamos un hermoso y bendecido saludo en el nombre de nuestro Rey y Santo Maestro. Que la paz del Eterno sea sobre ustedes, sobre su familia, sobre todos los que nos están escuchando. Les invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Allí van a encontrar toda una cantidad de artículos, actividades para niños, enseñanzas, y les voy a decir a cuáles, en qué redes sociales nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar en www.javerinjaverot.com. Nos pueden encontrar por Instagram, así de esa misma manera, Javerín Javerot. Nos pueden encontrar por Facebook, que es por donde nos estamos comunicando en este momento. Y el número de WhatsApp que ustedes van a encontrar ahí mismo en la página donde nos pueden contactar. Ahí podemos, ustedes pueden enviar sus preguntas y nosotros en su momento, en su debido tiempo, les estaremos dando respuesta a todas las inquietudes que ustedes tengan. Sin más preámbulos, podemos dar inicio a nuestra enseñanza del día de hoy, que tiene como nombre Bemidbar. ¿Qué significa Bemidbar? En el desierto. Eso es lo que significa. Y esta parashá la encontramos desde el capítulo 1 de Números, que así se le conoce en castellano, hasta el capítulo 4, versículo 20. A manera de resumen, vamos a decir que el Eterno le dice a Moshe en el desierto de Sinaí que haga un censo para todos los varones de la edad de 20 años hacia arriba, es decir, todos los hombres que estaban aptos para empuñar un arma y salir a la guerra. Debían ser contados por tribus, de acuerdo a sus familias, por sus casas paternas. El Eterno mismo escogió al jefe, la cabeza de cada tribu, para que ayudaran a Moshe y a Aarón con el censo. Fueron contados un total de 603.550 personas, varones mayores de 20 años, aptos para tomar las armas. Pero los levitas no fueron contados entre ellos, porque así el Eterno lo ordenó. A los levitas el Eterno los escogió para otro propósito. Los escogió para que fueran guardadores de la morada del Eterno. Los escogió, ellos eran los encargados en el inicio de enseñar la Torá del Eterno. Eran los encargados de guardar y custodiar y transportar el Mishkan, el tabernáculo. Y la responsabilidad de ellos era evitar que cualquier extraño pudiera tener acceso al tabernáculo y que fueran muertos por esta causa. Las otras tribus debían acampar también alrededor del Mishkan después de los levitas, cada uno de acuerdo a su estandarte, y estaban distribuidos de la siguiente manera. Al oriente estaba la tribu de Judá, Isahar y Zabulón. Al sur estaban las tribus de Rubén, Shimeón y Gat. Al occidente estaban las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín, y al norte estaban las tribus de Dan, Asher y Neftali. Todo estaba perfectamente organizado por orden del Eterno. Cuando el Eterno ordenaba que tenían que partir hacia otro lugar, lo hacían de la siguiente manera. Los primeros en ponerse en marcha eran los del campamento de Judá, los segundos eran los del campamento de Rubén. Después de ellos, en el medio iba el Mishkan, que era portado por los levitas. Los terceros en moverse eran los que estaban en el campamento de Efraín, y los últimos en salir eran los del campamento de Dan. Cada uno iba de acuerdo a su estandarte, tal como el Eterno le había ordenado a Moshe. Aarón y sus hijos
Eleazar e Itamar eran los encargados de las funciones sacerdotales y los levitas eran los encargados de asistirlos en sus funciones. Los levitas son censados para ser tomados por el Eterno para reemplazar a los primogénitos entre los hijos de Israel para servir en el Mishkan. Los hijos de Leví tenían que acampar en un lugar determinado y cada una de estas familias estaba a cargo de una labor especial en el Mishkan. Esto se dividieron de la siguiente manera: la tribu de Leví para el servicio en el templo, para guardar allá. La familia de Gershón acampaba detrás del tabernáculo, hacia el occidente, y eran los encargados de custodiar el santuario. De la tienda, cuando se desarmaba y se iba a transportar el santuario, eran los encargados de llevar las cortinas, los velos, la cortina de entrada al atrio. Ellos eran los encargados de esta parte. Los de Coat, los coatitas, acampaban al sur del tabernáculo y eran los encargados de custodiar el arca. Eran los encargados de llevar la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios sagrados. Los de Merari acampaban al norte del tabernáculo y eran los encargados del cuidado de las tablas, las columnas, las cuerdas y los utensilios del servicio. Moshe y Aarón y sus hijos debían acampar al oriente del tabernáculo. Aarón y sus hijos eran los encargados de guardar las cosas más sagradas, los elementos del santuario, y cubrirlos de una manera especial conforme lo ordenó el Eterno, que era poner las varas en el arca del pacto para que fueran transportadas por los coatitas. Entonces aquí hay algo muy interesante, porque cuando se ponía en marcha el pueblo de Israel y tenían que levantar el tabernáculo, Aarón y sus hijos eran los encargados de cubrir el arca sagrada y las cosas sagradas que estaban dentro del lugar santo y santísimo. Y los coatitas no lo podían ver, no podían ver eso. Simplemente tenían era que transportar el arca. Todos los demás utensilios que estaban en el Mishkan, cortinas, todos los muebles, todas las varas, todo eso lo transportado en bueyes, en carretas, pero estas cosas sumamente sagradas, los hijos de Coat, los coatitas, los llevaban como una carga sobre sus hombros. Y eso es algo muy interesante y que tiene una enseñanza mucho más profunda. Eleazar, el hijo de Aarón, era el principal de los jefes de los levitas y era jefe de quienes custodiaban el santuario. También era el encargado de vigilar el aceite del candelabro, el incienso, la oblación, el óleo para ungir, y vigilaba todo el Mishkan y su contenido. O sea que Eleazar era el supervisor de toda esta obra. Eso es lo que nos resume la parashá de esta semana, y la cual ustedes pueden encontrar en nuestra página www.javerinjaverot.com. Ahora vamos a empezar a desarrollar un poco el tema de qué trata este libro, ¿cierto? Porque es muy interesante por dónde nos va a llevar el Eterno durante el estudio de todo este libro de Bemidbar. Lo primero que decimos es que el nombre de Bemidbar, como lo indica el inicio de este libro, dice: habló Adonai a Moshe en el desierto de Sinaí, ¿sí? En la tienda de reunión. Entonces, como ustedes saben, y las personas que nos están visitando por primera vez, los nombres en la Torá, los nombres de las secciones que estamos estudiando, tienen que ver con lo más relevante que hay con el inicio de los versículos de los libros, ¿sí? O de la porción que se vaya a estudiar, y en este caso se corresponde a Bemidbar. Cuando los rabinos, en el 200 años más o menos antes de la era común, hicieron la traducción de la Torá al griego, le dieron un nombre muy especial que tiene que ver con los censos. Y si ustedes se dan cuenta, toda la mayor parte de este libro, y como inicia, habla de censos y de números. Y por eso se le dio ese nombre. Números, así se le conoce normalmente en el mundo occidental. Pero en hebreo su nombre es Bemidbar, que se corresponde a lo que está relevante en este versículo.
Hay algo más interesante. ¿Será que le llamamos en el desierto simplemente porque así inicia este libro, este versículo? Pues no, nos vamos a dar cuenta que en ese desierto vamos a encontrar mucha riqueza y vamos a entender un poco más cómo fue la travesía de nuestro amado pueblo y cómo es nuestra travesía en esta vida, en este mundo presente. O sea, teniendo eso en cuenta y esa perspectiva, vamos a seguir adelante y más adelante vamos a retomar eso que acabamos de decir. La travesía por el desierto requería que hubiesen leyes, que hubiesen normas en las cuales el pueblo de Israel pudiera convivir. Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces imaginamos los 40 años del pueblo de Israel en el desierto simplemente como un tiempo que estuvieron allí. Pero para su travesía debían tener orden, deberían tener organización, deberían tener disciplina. Y todas estas formas de vida las entregó el Eterno en forma de mandamientos durante la travesía en el desierto. Desde el momento que salieron de Egipto y hasta cuando quedaron listos para el ingreso de la tierra de Israel. Era necesario que se dieran toda esta clase de leyes para que el pueblo de Israel pudiera convivir durante todo este tiempo en el desierto. Pero parece ser que la generación de adultos que había salido de Egipto, en palabras del salmista, era una generación que no se había preparado en su mente y sus sentimientos para ponerlos al servicio de la obediencia a Dios. Esta semana estaba estudiando y hubo algo que me llamó la atención y es que el pueblo de Israel, o sea, se hacía una diferencia entre lo que es ser un esclavo y ser una persona libre, ¿sí? Y el pueblo de Israel cuando salió de Egipto era un pueblo que tenía una mente de esclavitud y que hacía las cosas, todo lo que hacía en su diario vivir, lo hacía porque finalmente así estuvieron obligados durante mucho tiempo en Egipto, mas no lo hacían por una iniciativa propia. Durante esta travesía, el Eterno al entregarles la Torá les va a enseñar tanto a la generación que sale con una mente esclavizada, por medio de su Torá les va a enseñar a no tener una mente amaestrada, a no tener una mente de esclavitud, sino a educarlos en una vida nueva, en una vida que Él promete que si el pueblo de Israel cumple con la Torá del Eterno, va a ser una nación grande, va a ser una nación próspera y todos los demás pueblos de la tierra van a decir qué grande y sabio es este pueblo que el Eterno sacó de Egipto. Y así la historia nos muestra a Israel que aun siendo una nación absolutamente pequeña, es una nación grande en sabiduría, grande en emprendimiento, grande en lo que, en moral, en todo lo que el Eterno les envió desde hace 3500 años. Sin embargo, más adelante, en la historia de Israel, el profeta Jeremías, recordará en nombre del Eterno con afecto la travesía en el desierto. ¿Por qué? Porque durante el tiempo que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, y eso también lo vamos a ver más adelante, el pueblo de Israel se rebeló delante de Hashem. Muchas veces llenó de tristeza el corazón del Eterno. Y estos años donde estuvo, esos 40 años en el desierto, donde hubo tristezas, también hubo alegrías, hubo todo lo que nosotros nos podemos imaginar de cómo es nuestro diario vivir. El profeta recuerda en Jeremías 2:2 y dice: recuerdo para ti la bondad de tus mocedades, o sea, cuando Israel estaba muy joven. El amor de tus esponsales, cuando recibió la Torá y, como se dice, fue ese matrimonio entre el Eterno y su pueblo Israel.
cuando anduviste en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Y esto es algo muy hermoso porque a pesar de las rebeliones del pueblo, de sus protestas durante mucho tiempo, dice la escritura que el pueblo de Israel anduvo en pos del Eterno. Y esto es algo muy valioso, muy, muy valioso. De lo que se infiere que los hijos de Israel durante toda la travesía del desierto han manifestado un amor irrestricto al Eterno. Y este es como un amor que es irrestricto, pero que pasan momentos de desilusión, donde pasan momentos críticos, donde hay momentos de enfrentamiento, que no son más que la rebeldía que provoca ese mismo amor. Y así durante todo este tiempo, todos estos 40 años, las protestas quedarán atrás como recuerdos de la conciencia del pueblo de Israel. Entonces, vamos a seguir adelante con esta enseñanza y hay algo muy interesante que este libro nos va a mostrar, y es que durante el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, aun cuando se habían asimilado, aun cuando habían estado lejos de los caminos del Eterno, nunca se olvidaron de quién era su Eloa y así lo arraigaron en los mismos nombres que ellos tenían. Y esto es muy interesante. Dice el rabino Marco Sederi que el listado que encontramos en Números capítulo 1, que es muy interesante, dice el versículo 5, y estos son los nombres de los hombres que estaban presentes con vosotros. ¿Sí? Y empieza a decir por Rubén, Elitzur, hijo de Sedeur, por Shimón, por Yehudá, por Isahar, y empieza a dar los nombres de cada una de las tribus y cuál es el representante de cada tribu. ¿Sí? Y uno lo ve como un listado simplemente que aparece allí. Pero nos hace caer en la cuenta el rabino Marco Sederi que allí no simplemente hay una cantidad de nombres los cuales debemos seguir, sino que nunca se olvidaron de su origen y de lo que significaba ser parte del pueblo de Israel. Y por esa razón aún conservaron sus nombres. Por ejemplo, el versículo 6 dice, por Shimón, Shelumiel. Shelumiel quiere decir paz y quiere decir Eloa. Hijo de Tsuri Shaddai, nombre que también contiene los componentes de Shur, que significa roca o creador, y Shaddai con el significado que ya habíamos dicho antes. Luego el versículo 8 nos dice que por Isahar, Netanel, ¿cierto? Hijo de Tsuar. Netanel significa lo ha dado el Eterno. Posiblemente de allí viene el nombre Matillahu, nombre que figura en la literatura rabínica. En el Código Real también tenemos esa referencia y al parecer ese nombre Matillahu esté basado o inspirado en el nombre de Netanel, que significan lo mismo. El versículo 9 nos dice por Zebulún, Eliab. Eliab contiene los componentes Eloa y Padre. El versículo 10 dice por los hijos de Yosef, por Efraín, Elishama, que significa mi Eloa ha oído. También nos dice de Gamliel, que significa Eloa mi recompensa. Luego el versículo 10 también nos dice de Pedatzur, que significa redentor y roca o creador. El versículo 11 dice por Binyamin, Abidán, hijo de Gidoní. Abidán significa mi padre juzga. Abí, padre, Dan, juzgar, mi padre juzga. El versículo 12 nos habla que por Dan, Ahiezer, hijo de Amishadai. Ahiezer significa mi hermano ayuda. El versículo 14
que dice por Gad, Eliasaf. Eliasaf significa Dios ha agregado. El versículo 14 también nos dice que Eliasaf era hijo de Deuel. Deuel significa, a veces, este nombre a veces figura como Reuel, lo que significa amigo del Eterno, amigo de Dios. Y el versículo 15 nos dice que por Neftalí, Airán, hijo de Enán, que significa mi hermano y mi compañero. Y esto es algo muy hermoso lo que acabamos de leer, porque nos demuestra que aunque estemos en este mundo tan convulsionado, tan lejos del Eterno, nosotros, los hijos de Él, debemos permanecer fieles a sus misbot, fieles a sus tradiciones y fieles a las costumbres que el Eterno nos ha permitido vivir. ¿Sí? Aunque el Eterno nos ha dado la Torá y es lo primordial, también hay algunas tradiciones, también hay algunos nombres, hay muchas cosas que nos conectan con el Creador de los cielos y de la tierra, y eso nunca, nunca se nos puede olvidar, independientemente del lugar donde nos encontremos. Muy bien. Hay algo más que quiero tocar en este día con respecto a los nombres de los, bueno, no a los nombres, sino a las tribus, y cómo estaban organizadas al lado del tabernáculo. En la página www.javerinjaverot.com ustedes van a encontrar una sección donde está la parashá y hay actividades para niños. Los invito a que la descarguen y allí van a encontrar una actividad muy hermosa, que es que lo pueden hacer los niños junto con sus padres, y eso es algo que quiero que lo vean, porque de esto vamos a tratar en este momento de la enseñanza. Y es que ustedes pueden ver aquí, a ver si la cámara nos puede enfocar un poquito, y aquí encontramos el Mishkan y encontramos una serie de cuadros alrededor, en donde la invitación es que los niños, junto con sus padres, recorten los cuadros que están aquí abajo, los recuadros, y ahí van a encontrar los nombres de las tribus con sus estandartes. Pueden pintarlos, pueden decorarlos y ponerlos en la ubicación que corresponda en el tabernáculo. Entonces es una invitación que les hacemos para que los padres tengan ese tiempo tan hermoso de compartir con sus hijos estas enseñanzas. Pero algo que quiero enseñarles acá, que quiero que miremos, es un paralelo, o bueno, no sé si es un paralelo, sino la relación que tiene cada una de las tribus de Israel con el Mesías y con lo que estaba en el estandarte. Este simbolismo, esta relación, la tomo de una enseñanza del Moré Heriberto García, que es una bendición para nosotros porque nos ha enseñado muchas cosas y del cual más adelante vamos a tener muy buenas noticias. Dice el Moré Heriberto García: el Mashiach, la realidad en los símbolos de las tribus, porque cada tribu tenía un símbolo, tenía un estandarte. Y dice él: dada la importancia del Mashiach en el seno de nuestro noble pueblo, es conveniente hacer un comentario aparte sobre su relación con los símbolos de cada una de las tribus, que nos permita confirmar una vez más su idoneidad como el Mashiach. En cuanto a las características de las tribus, encontramos lo siguiente, y inicia con Yehuda. Entonces, ¿qué dice el Moré? Dice: representa la monarquía que alcanzará su mayor esplendor cuando llegue el Mashiach ben David, quien fue ungido como rey. Y está en el este, de donde viene la luz del Mashiach. Mashiach es la luz del mundo, como se declara en Yohanan 8:12. Su figura es un león, que es el rey de los animales. Paralelamente, el Mashiach es el león de la tribu de Yehuda, como se les declara en Revelaciones 5:5. Y adicionalmente, el Mashiach desciende directamente de la tribu de Yehuda, siendo hijo de David. Luego seguimos con la tribu de Isahar. Con la tribu de Isahar nos dice
que tiene eruditos de la Torá, así como el Mesías es erudito, ¿cierto? Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 2 versículo 47. Seguimos con la tribu de Zebulón. Se relaciona con la riqueza material. Cuando vino por primera vez el Mashiach, materialmente no tenía donde reposar su cabeza. Sin embargo, cuando retorne en su rol de Ben David como rey, podemos darnos cuenta que su riqueza es infinitamente mayor que la de cualquier persona que haya vivido en la tierra. Seguimos con Rubén, la tribu de Rubén. Fue el primer gran Baal Teshua, ¿cierto? Recuerden ustedes que después de hacer un acto inapropiado con su padre, él se arrepiente y es la primera persona, se dice, que hace ese Baal Teshuvah, hace ese retorno delante del Eterno. Mashiach llevó y sigue llevando a multitudes de personas a hacer Teshuvah. Estaba en el sur, la tribu de Rubén. La fuente de lluvias benditas paralelamente es igual a la lluvia bendita de la Torá que es traída por el Mashiach. Su figura es la de un hombre. El Mashiach es hombre y es hijo de hombre. Así como Rubén no cometió robo, de igual manera el Mashiach no le robó la gloria a su padre. Tribu de Gad. De manera análoga a sus integrantes, que eran guerreros con poder espiritual, el Mashiach tiene el mayor poder espiritual con el cual venció al Satán. Tribu de Shimón. Shimón tuvo la iniciativa de vender a Yosef. El Mashiach fue vendido por sus hermanos. Lo que Shimón pudiera haber destruido, el Mashiach lo restauró y lo restaurará en el futuro. Tribu de Efraín. Su figura es la de un buey, que es el animal doméstico más fuerte análogamente. El Mashiach es el hombre más manso y el mayor servidor, quien no vino para ser servido, sino para servir. Aquí está en gran medida la figura del Mashiach. Efraín está al oeste, donde está la Shekinah, que es la consumación de las promesas del Mashiach. Tribu de Benjamín. Benjamín al principio estuvo con su padre, pero después bajó con sus hermanos al exilio. Análogamente, el Rebbe Akadosh estuvo en el seno de su padre y bajó a estar en el exilio, como lo declara, dice el Moré aquí, el no estar directamente en la presencia del Padre es el mayor exilio que se pueda vivir. Así como Benjamín, el Mashiach es el hijo amado. Tribu de Menashe. La humildad demostrada al no reclamar superioridad sobre su hermano Efraín se pudo reflejar en gran manera en el Mashiach, que no estimó ser igual al Eterno como cosa de que aferrarse. Las buenas acciones del juez Gidón se magnificaron en el Rebbe Akadosh. Tribu de Dan. Aunque esta tribu causó oscuridad, el Mashiach trajo luz. Su figura es la del águila, cuya majestad revela al juez por excelencia, que es el Mashiach, quien además por sus enseñanzas dará como alas de águila a quienes le siguen. Seguimos con la tribu de Asher. Así como Asher estaba bendecido con olivas cuyo aceite era utilizado para la menorá, el Mashiach es un gran ungido del Akadosh, pues en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, como lo encontramos en Colosenses capítulo 2, versículo 9. En él reposan los 7 espíritus simbolizados por los brazos de la menorá, como nos lo declara Revelación 13:1, a la cual se le provee aceite. Luego tenemos a Naftalí, o Neftalí como se le conoce acá en el mundo occidental. Los estudiosos de Torá de esta tribu tienen a su máximo exponente en el Mashiach. Y por último la tribu de Leví. El sacerdocio levítico
prefigura en forma excelente a lo que serían posteriormente las funciones del Mashiach, quien es el gran Cohen Agadol ante el Eterno, como se declara en Hebreos capítulo 4, versículo 15, hasta el capítulo 7, versículo 25. En unos casos más que en otros se puede ver que existe una fuerte relación en cuanto a las características distintivas de cada tribu con los atributos personales del Mashiach, el hijo principal del pueblo de Israel. Pero no solo aprendemos sobre la simbología aplicada al Mashiach, lo que confirma las palabras del Rebbe Akadosh, pues en ello puede estar una enseñanza que hasta ahora no se ha proclamado abiertamente, pues la verdad no ha habido quizá el suficiente estudio para profundizar suficientemente en la grandeza del Mashiach como fiel representante de Israel para ser el corbán perfecto para la expiación de los pecados de Israel. Hasta aquí vamos a dejar la enseñanza que nos da el moré Heriberto García. Para ir terminando con esta enseñanza para el día de hoy, les decía que el desierto, por algo el Eterno permitió que el nombre de ese cuarto libro de la Torá se llamara así. ¿Por qué? Porque el desierto se asemeja a lo que vivimos día a día. Y aunque muchas personas han tomado al desierto como algo desolado, lo primero que tenemos que pensar es que el desierto, ese desierto del que habla la Escritura, no es ni mucho menos el desierto de Sinaí, el desierto del Sahara, donde son solo dunas de arena, donde solamente se ve arena. No, este desierto del que nos habla la Torá, nos habla de un sitio que efectivamente era inhabitado, donde había sequedad, y los vamos a encontrar en varios episodios de la Torá, donde el pueblo clamaba por agua, pero también se encontraba algo de vegetación, de donde ellos podían darle de comer a sus ganados. Y nos vamos dando cuenta que el desierto es un espacio en el cual el ser humano tiene que vivir. Y este mundo, mientras que estaba preparando esta enseñanza y estuve pensando durante todos estos días, el desierto es este mundo que nos ha tocado vivir. Y en este mundo nos encontramos con cosas muy buenas, pero también nos encontramos con tristezas, nos encontramos con muerte, nos encontramos con desolación, nos encontramos con enfermedades. Pero el Eterno, bendito es su nombre, nos ha enseñado a convivir con las dos maneras. Me acuerdo que Rab Shaul decía que podía vivir en la riqueza, pero también podía vivir en la escasez. Y yo creo que eso es algo que debemos aprender a vivir en este mundo, en este mundo que cada día se corrompe más, que a veces nos da mucha más tristeza todo lo que pasa, pero sabiendo que el Eterno, que es bueno y su misericordia es infinita, nos sustenta y nos ayuda. Para esto traje unos ejemplos de cómo fue el comportamiento del ser humano, de nuestro pueblo Israel, en el desierto en Sinaí. Todo esto lo podemos ver durante todo, y lo vamos a ver y lo vamos a estudiar con la ayuda del Eterno durante todo este tiempo que dure el estudio de este libro, de este maravilloso libro de Bamidbar. Podemos encontrar primero cómo era el comportamiento del ser humano. El pueblo se queja por el maná. El Eterno ya les había dado pan que desciende del cielo, algo que era milagroso, algo que ningún ser humano había visto hasta ese momento y que en este momento nadie puede ver. Nadie puede ver. Fue algo que sucedió temporalmente durante la estadía en el desierto por esa generación. Pero el pueblo se quejó de estar comiendo maná. El Eterno, ¿qué hace? Les envía codornices, no para que coman un día, sino para que coman día, noche, tarde, no durante un día, sino durante varios días. Ustedes me perdonan, pero como estamos desde la casa, estas cosas pueden suceder.
Saquen la pelotita. Muy bien. Luego, disculpen ustedes, continúo con la enseñanza. Luego nos vamos a encontrar con la murmuración que hizo Aarón y Miriam a Moshe. Entonces nos encontramos que a pesar que el Eterno le había dado autoridad a Moshe, toda la autoridad para que pudiera llevar de su mano a todo el pueblo de Israel a la tierra prometida, sus propios hermanos llegan a un momento de incredulidad y por un acto que Moshe hizo, X o Y, ellos murmuraron. Y esto causó que el pecado de ellos tuviera consecuencias para toda la nación. Nos vamos a encontrar también con la misión de los 12 espías, que todos conocemos, ¿cierto? Pero esto es por iniciativa del pueblo y de Moshe. Aquí no está metido el Eterno, sino es una iniciativa propia del ser humano. ¿Cuál fue la iniciativa? Antes de ir a tomar la tierra prometida, mandemos espías a mirar cómo es, porque de pronto nos equivocábamos y el Eterno permitió esto, porque Hashem tiene algo muy, muy importante, y es que Él nos hizo con libre albedrío. Nosotros somos los que tenemos la decisión en cada acto y en cada cosa que hagamos. ¿Cuál fue la consecuencia de haber enviado esos 12 espías? Que 10 de los 12 dieron un mal informe, aunque con sus propios ojos vieron la grandeza y la riqueza que tenía la tierra de Israel, la tierra de Canaán en ese momento. Pero ellos decidieron que aunque fuera muy buena, eran inferiores para ese propósito. Y ese pecado tan grande que cometieron hizo que por cada uno de los informes que ellos dieron mal, 4 años sería por cada uno. 10 de esos informantes dieron mal informe, por 4 años, 40 años, estuvo nuestro pueblo en el desierto. Nos encontramos con la rebelión de Koraj. Koraj, un hombre que era de la familia de los coatitas, que tenía la gran responsabilidad de transportar lo más sagrado del Mishkan, se llenó de celos y quiso estar por encima de Moshe y por encima de Aarón. Quería el sacerdocio de Aarón. Esto causó que muchas familias y mucha gente muriera por la envidia, por la shonara, por todo lo que este personaje hizo y con eso tentó al Eterno. Nos vamos a encontrar luego con la muerte de Miriam, y después de la muerte de Miriam viene algo que es demasiado triste tanto para Israel como para Moshe, y es que el pueblo otra vez se volvió a quejar de agua. El Eterno le dice a Moshe que golpee la roca, que le hable a la roca. Moshe, indignado por todo lo que estaba pasando y dejándose llevar por un instante de ira, golpeó la roca 3 veces. Efectivamente el milagro ocurrió, salió agua, pero esto le costó a Moshe de que no pudiera ingresar con el pueblo de Israel a la tierra prometida. Luego viene la muerte de Aarón, luego viene el episodio de Barak y Bilam y el episodio de Pinjas. Todo esto, lo de Barak y Bilam, es ver cómo una nación extraña quería, por medio de artes mágicas, que un profeta gentil maldijera al pueblo de Israel. Y el episodio de Pinjas es como cuando este propósito que tenían esta nación extraña de hacer maldecir a Israel no llega a su cometido, a su buen final, entonces utilizan a las hijas de Madián para hacer pecar al pueblo de Israel. Pero como nos dimos cuenta, todas estas cosas pasan en el desierto. Y si lo vemos así solamente, nos vamos a dar cuenta que el desierto es algo muy duro. Ahora, piensa un momento en lo que estás pasando. Piensa un momento en las enfermedades que has tenido. Si en este momento estás enfermo, piensa en eso en un momento.
Y eso hace parte de este desierto. Miren sus hogares. Miren los hogares de las personas que han sido destruidos. Miren el odio gratuito que hay entre hermanos. El odio gratuito que hay entre el mismo pueblo, entre una misma comunidad. Miren la queja de la gente que aún teniendo que comer, se quejan por lo que tienen. Nunca están conformes. Y nos damos cuenta que este mundo en que vivimos en nada se diferencia al mundo en el que vivió nuestro pueblo durante 40 años en el desierto. Y ese es el comportamiento del ser humano. Pero les tengo buenas noticias, porque el Eterno, bendito es su nombre, no se comporta igual que el ser humano, porque el Eterno es el que creó todo, el que hizo las almas. Al Eterno no lo podemos comparar con ningún ser humano. Y nos vamos a dar cuenta de qué forma el Eterno se comportó y aún se comporta en este desierto que estamos viviendo. Lo primero que hizo el Eterno fue darnos la Torá. En un momento y en un episodio que cuando lo leemos es absolutamente maravilloso y terrible. Pero lo primero que el Eterno es darnos ese decálogo, esas bases primeras para que el pueblo de Israel pudiera vivir en medio de una sociedad. Entregó leyes sobre restitución, leyes sobre los celos cuando había celos en una pareja, en un matrimonio. Decretó también leyes contra las personas que estaban impuras. Es decir, el Eterno le dio al pueblo de Israel una serie de leyes sociales para que el pueblo de Israel pudiera vivir en comunidad y no para que hicieran lo que quisieran hacer en una anarquía. No, todo el Eterno lo dio para el bienestar del pueblo de Israel. Y así todavía permanece hoy la Torá para nosotros, para que podamos vivir en esta sociedad convulsionada y podamos vivir de una manera alegre con nuestra familia, con nuestro prójimo, y sabiendo que el que nos dio todas estas leyes para nuestro bien, aún vive, porque les tengo esa noticia. El Eterno no duerme ni se adormece, el que guarda a Israel y el que guarda a este mundo. Nos regaló la bendición sacerdotal en el desierto, la misma que le decimos a nuestros hijos cuando iniciamos el Shabbat, y la misma que recitamos un día como hoy en Shabbat cuando estamos haciendo el rezo de Shaharit. Que el Eterno, voy a leerla para que la busquemos en un momento. ¿Tienes ahí el Sidur, por favor? Aquí lo tengo. Siempre cuando estamos haciendo el rezo en la mañana y los viernes, les decimos a nuestros hijos y a la comunidad: que el Eterno te bendiga y te preserve. Y esto es muy grande, esta bendición, y el Eterno nos la regaló en el desierto. Que el Eterno te bendiga y te preserve. Que el Eterno ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia. Que el Eterno eleve su rostro hacia ti y ponga en ti shalom. Esa hermosa bendición que el Eterno dio en el desierto, te la dedico el día de hoy, con todo mi corazón, porque el Eterno quiere bendecirnos a todos, con gracia, con mucha bondad y con mucha paz. El Eterno en el desierto nos regaló que su presencia se viera en el tabernáculo, y para eso hizo descender la nube, porque cuando quería comunicar algo al pueblo de Israel, descendía la nube sobre el Mishkan. Hubo otra cosa que sucedió después de la rebelión de Korah, que el Eterno hizo que un palo sin vida recobrara y floreciera, recobrara vida y floreciera, para demostrarle a todas las personas que se habían rebelado quién era el que tenía la verdadera autoridad. Nos dio algo que hasta el día de hoy nadie entiende, pero que hizo que por medio del sacrificio y el quemar una vaca roja se lograra tener la purificación para todas las personas que habían tenido contacto con muertos.
En ese momento el Eterno hizo algo que, lo que les digo, hasta hoy no lo entendemos, pero nos dio en el desierto esa gran bendición. El Eterno en el desierto nos regaló victorias militares sobre reyes poderosos, como Shihón o como Og, que eran reinos, eran potencias en ese momento y que llevan muchos años de estar viviendo con ejércitos preparados, pero el Eterno, que hizo a todos los seres humanos y que era el comandante en jefe de las tropas de Israel, ganó estas batallas por nosotros. El Eterno hizo otro milagro, y es que después de que el pueblo murmurara y se levantara contra el Eterno, se levantaron plagas en el desierto que mataban a la gente, y el Eterno hizo que se levantara una serpiente de bronce, y milagrosamente todas las personas que miraban hacia esa serpiente haciendo teshuvá eran milagrosamente sanadas. Y el Eterno, finalmente, cambia la posibilidad de que un pueblo extranjero maldiga al pueblo de Israel, y al contrario, lo obliga a que Israel sea bendecido. Y esa bendición que proclama este profeta malvado, hasta el día de hoy la recordamos todos los días cuando estamos ingresando a nuestras casas de estudio a hacer el rezo de la mañana. Así que, hermanos, amigos queridos, a pesar de que el desierto nos ha dado muchas tristezas y que siempre nos dicen, ¿estás pasando por un desierto? Sí, estamos pasando por un desierto, pero sabemos que en el desierto también está el que nos da alegrías, el que con sus milagros nos da vida, el que con sus milagros nos da salud, el que con sus milagros nos provee el sustento. Porque lo que el hombre hizo durante tiempos inmemoriales hasta el día de hoy, que es actuar bajo sus propios impulsos, tenemos un Eloa que no se comporta como el ser humano, sino que al contrario lo hace de una manera sobrenatural y para el bienestar de todos. Que el Eterno les continúe bendiciendo, mis amados. Shabbat Shalom. ¿Preguntas hay? Vamos a responder algunas preguntas. ¿Cuál es el motivo para que murieran si tocaban el arca? Bueno, la Torá no nos dice cuál es la razón exacta, pero es por el grado de santidad que tenían que estaba allí. Recordemos una cosa. En el arca del pacto estaba solamente una vez al año, y cuando desarmaban, que tenían que llevar el tabernáculo de un sitio a otro, el Cohen Gadol podía ingresar al sitio, el lugar santísimo, en donde estaba el arca. El arca, que contenía, dice que contenía una copia de la Torá, o sea, las tablas que fueron entregadas a Moshe en ese momento. Estaba un homer, una medida del maná que el Eterno dio como ese alimento espiritual, ese alimento milagroso, y estaba el arco, la vara de Aarón que floreció. Todo eso estaba metido dentro del arca. Pero el arca en sí, recuerden ustedes que era de gran santidad, porque una vez al año, solamente una vez, podía ingresar el Cohen Gadol y rociar de la sangre sobre la capará. Recuerden que la capará tiene que ver con capar, que significa cubrir, y allí era donde finalmente se cubrían los pecados del pueblo de Israel. Y era tanto la santidad de esa arca, que cuando la nube descendía, cuando el Eterno quería hablar, la nube descendía sobre el lugar santísimo, es decir, donde estaba el arca del pacto. Ahí era donde estaba donde descendía la nube. De esa manera y por esa razón es que ese implemento no se podía tocar. Y hay una escena muy triste que sucedió en la época del rey David, y es que el rey intenta trasladar el arca de un sitio a otro, pero no sabemos, no tenemos conocimiento, y es muy posible que para la época no se conociera con exactitud las leyes que había al respecto, aunque es poco probable, porque por ejemplo tenían a un profeta como Shmuel, estaba levantado igual un tabernáculo, pero el arca la habían raptado a los filisteos, me parece,
Sin embargo, habrá que darle una revisadita. Cuando David decide trasladar el arca, él toma los utensilios y el arca y las pone sobre unos bueyes. Es decir, que ya ha quebrantado lo que el Eterno manda, porque dice que el arca tenía que ser llevada con varas. Por eso el Eterno mandó a que se le pusieran varas, ¿sí? Y tenía que estar cubierta. El rey David, con un muy buen ánimo y con muy buena intención, la lleva sobre unos bueyes para que no sufriera ningún percance con tan mala, ¿qué podemos decir? Una situación desafortunada, que uno de los bueyes se tropieza y el arca se cae. Pero mientras se va cayendo, otra persona con muy buena intención tocó el arca para que no se cayera y esa persona murió. Pérez Usa, se conoce así en la escritura. Entonces, eso nos lleva a replantearnos que si el Eterno le ha dado a esa arca un grado de santidad tal que no se podía tocar, pues no se debería tocar. Pero el grado de santidad es por lo que les digo. Simplemente allí estaban depositadas unas cosas que el Eterno puso, que él mismo ordenó que fueran allí depositadas. Segundo, porque sobre la capará, sobre la cubierta, se hacía la expiación por los pecados de Israel, y porque allí descendía la nube cuando el Eterno decidía enviar algún mensaje al pueblo de Israel. ¿Algo otra? Muy bien. Que ¿por qué esa cifra exacta de 4 años y 40 años en el desierto? Bueno, Porque dice el Eterno que por cada mal informe que hubo era 4 años. Al decir eso, no, realmente no tengo. Sé que el Eterno dijo 4 años por cada uno de los espías. Y simplemente lo puso hacia 40. Dice, la pregunta dice los números como 40, 70. No, sino que cuando en el Torá y el Talmud hablan de 4, 40, 70, es para indicar grandes cantidades. Ok, no correcto. precisamente... Perfecto. Entonces aquí me hacen un aporte muy interesante, y es que en la Torá y el Talmud dice que cuando se utilizan 40, 70 o más números, quiere decir que es mucha cantidad. Pero realmente, efectivamente, simplemente el Eterno dice 4 años por cada uno de los informes malos. Fueron 10 informes malos, 40 años. Además, una cosa importante que no nos puede olvidar. ¿Por qué 40 años? Porque la generación que había salido de Egipto ya era una generación que era mayor, ¿sí? Esa generación que era mayor no le creyó al Eterno. Y en ese sentido, el pueblo de Israel no fue digno de ingresar a la tierra prometida. Entonces, durante estos 40 años del desierto, el Eterno les dice que durante esos 40 años, las personas que eran de 20 años, creo, hacia arriba, todas iban a morir en el desierto. Y la generación que ingresaría a la tierra prometida era la nueva, los menores de 20 años, los niños. Esa generación, menores de 20 años, fueron los que heredaron la tierra, y solamente Josué y Caleb, que fueron los dos que dieron buen informe, pudieron ingresar a la tierra de Israel, a la tierra del Canaán, a la tierra prometida, con esa nueva generación. Básicamente el Eterno da 40 años para que la generación que salió de Egipto, los mayores, mueran en el desierto. ¿Por qué? Por causa de su incredulidad, y que la nueva generación, que se levantaban los hijos de los que habían muerto, fueran los que heredaran la tierra prometida. Esa sería la respuesta, ¿sí? Mis amados, fue una alegría habernos encontrado en este día. Los queremos mucho. Que tengan un hermoso y muy bendecido Shabbat Shalom. Muchas bendiciones. Shalom.